Canal Supercrack Estrella presenta la historia no contada de Lucifer. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo, por qué y cuándo cayó del cielo Satanás? Respuesta: la caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías 14, 12, 14 y Ezequiel 28, 12, 18. Mientras que estos dos pasajes se refieren específicamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro, ellos también se refieren al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, Satanás. Respecto a cuándo fue la caída de Satanás, estos pasajes describen por qué cayó, pero no dicen específicamente cuándo ocurrió esa caída. Lo que sí sabemos es esto: los ángeles fueron creados antes que la tierra, Job 38, 4, 7. Satanás cayó antes de tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, 14. Por lo tanto, la caída de Satanás debió haber ocurrido en algún tiempo después de que los ángeles fueron creados y antes de que él tentara a Adán y Eva en el Edén. Ya fuera que la caída de Satanás ocurriera pocos minutos, horas o días antes de que tentara a Adán y Eva en el jardín, la escritura no lo dice específicamente. El libro de Job nos dice que al menos por un tiempo, Satanás aún tenía acceso al cielo y al trono de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1, 6, 7. Aparentemente en ese tiempo, Satanás aún se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando directamente con Dios y respondiendo por sus actividades. Se desconoce en qué momento Dios suspendió este acceso. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser Dios, no un siervo de Dios. Nótense las muchas declaraciones referentes al yo que se mencionan en Isaías 14, 12, 15. Ezequiel 28, 12, 15 describe a Satanás como un ángel increíblemente bello. Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él no estuvo contento con su posición. En lugar de ello, Satanás deseaba ser Dios, para esencialmente quitar a Dios de su trono y tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios, y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso, con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo cayó Satanás del cielo? En realidad, una caída no es una descripción exacta. Sería mucho más preciso decir que Dios echó a Satanás fuera del cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo, por qué y cuándo cayó del cielo Satanás? Pero un rayo podría ser una forma de energía por la que Satanás viajó a la tierra. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? El acelerador de partículas es la primera máquina del tiempo. Si la última teoría de Tom Weiler y Chuy Oman es acertada, el gran colisionador de hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo, podría ser la primera máquina capaz de producir la materia precisa para viajar en el tiempo. Nuestra teoría es una posibilidad muy remota, admitió Weiler, que es profesor de física en la Universidad de Vanderbilt, pero no viola las leyes de la física o las limitaciones experimentales. Uno de los objetivos principales del colisionador es encontrar el esquivo bosón de Higgs. Las partículas que los físicos invocan para explicar por qué las partículas como los protones, neutrones y electrones tienen masa. Si el colisionador tiene éxito en la producción del bosón de Higgs, algunos científicos predicen que se creará una segunda partícula, llamado el singlete de Higgs, al mismo tiempo. Según la teoría de Weilerio, estos singletes deben tener la capacidad de saltar a una quinta dimensión extra, en la que se puede mover hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y volver a aparecer en el futuro o pasado, informa la Universidad de Vanderbilt. Uno de los atractivos de este enfoque para viajar en el tiempo es que evita todas las grandes paradojas, dijo Weiler. Debido a que el tiempo del viaje se limita a estas partículas especiales, no es posible que un hombre viaje en el tiempo para asesinar a sus padres antes de que nazca, por ejemplo. Sin embargo, si los científicos pudieran controlar la producción de singletes de Higgs, podrían ser capaces de enviar mensajes al pasado o al futuro. La prueba de la teoría de los investigadores se producirá si los físicos que manejan el seguimiento del colisionador comienzan a ver partículas de singletes de Higgs y aparecen productos de desintegración espontánea.
Si lo hacen, Weyler y yo creen que habrán sido producidos por las partículas que viajan en el tiempo para comparecer ante las colisiones que los produjo. La teoría de Weyler y yo se basa en la teoría M, una teoría del todo. Un pequeño grupo de físicos teóricos ha desarrollado la teoría M hasta el punto de que puede adaptarse a las propiedades de todas las partículas subatómicas y las fuerzas conocidas, entre ellas el peso, pero requiere de 10 u 11 dimensiones en lugar de nuestras 4. Esto ha llevado a sugerir que nuestro universo puede ser como una membrana de 4 dimensiones flotando en un espacio multidimensional. De acuerdo con este punto de vista, los elementos básicos de nuestro universo están permanentemente adheridos a la membrana y por lo tanto no puede viajar en otras dimensiones. Hay algunas excepciones, sin embargo. Algunos argumentan que la gravedad, por ejemplo, es más débil que otras fuerzas fundamentales, ya que se difunde en otras dimensiones. Otra excepción posible es la propuesta del singlete de Higgs, que responde a la gravedad, pero no a cualquiera de las fuerzas básicas. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta impresionantes imágenes tomadas por mi con Google Earth en el puente Murmansk, donde un ovni o platillo aparece con forma de nube. En la ciudad rusa de Murmansk un extraño fenómeno fue registrado a las 13 horas por la cámara de un aficionado. Numerosos espectadores vieron con curiosidad cómo una gran cantidad de luces descendían desde el cielo en forma casi vertical. Asteroides u objetos no identificados. Si quieres encontrar ovnis, no hay nada mejor que viajar hacia la ciudad donde se abrió lo que dicen la puerta al infierno. El Pozo de Kola. Esta ciudad rusa es la ciudad de Murmansk. Esta imagen no es muy buena, pero podemos ver en ella múltiples ovnis lloviendo sobre Murmansk, Rusia, 14, marzo 2012. Marzo es el mes por donde más portales dimensionales se abren en el mundo. Actividad ovni en el cielo sobre Murmansk, una ciudad portuaria situada en la parte extremo noroeste de Rusia, en la bahía de Kola. Parece nieve, pero ciertamente no es nieve. Son ovnis. Explicación fotograma a fotograma. El último reporte de ovnis que está pegando fuerte en las redes sociales proviene de Murmansk, Rusia, una remota localidad cerca del Polo Norte a unos pocos cientos de kilómetros de la frontera con Finlandia. La filmación realizada el pasado 14 de marzo refleja una extrañísima actividad ovni pocas veces vista antes en la ufología moderna, ya que se muestra una aparición espontánea de varios objetos voladores no identificados en el cielo del barrio de Severomorsk que caen repentinamente al terreno a diferentes velocidades. Un vídeo raro, en el que la calidad y la definición no superan los 3 píxeles, con puntos de vista que nos permiten analizar el diámetro de los objetos, no mayor de 5 metros, y en el que vuelve a aparecer la tecnología de los ovnis lumínicos blanco/amarillos que tantos reportes ha producido a lo largo de los años. Observemos con detenimiento algunas capturas antes de ver el vídeo original. La generación de los objetos, esféricos y con luz que parte de su interior, es espontánea. Aparecen uno a uno recorriendo segmentos con inclinación oblicua. Los objetos no tienen interacción con ningún aparato aéreo de la zona. No llegan a aterrizar en tierra en ningún momento, ya que en todos los casos se apagan antes de tocar el terreno. Destaca la luminosidad de uno de los objetos con respecto al resto. Todos los ovnis de este avistamiento realizan la misma actividad de caída y presentan movimientos similares. En diferentes ocasiones se ven 2 y hasta 3 objetos cayendo del cielo, siendo imposible la posibilidad de meteoritos o estrellas fugaces a plena luz del día, ya que no se destruyen en la atmósfera y no hay boom sónico. Los objetos en todo caso, no realizan interacción alguna entre ellos. Uno de los últimos objetos, el de la derecha, minuto 0:42, posee una pequeña estela de luz en un momento dado. Pero hay que recordar que en esta zona fue donde se excavó el agujero más profundo del mundo, y donde se grabaron las famosas voces del infierno. Los nazis ya estuvieron buscando en esta zona en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hay detrás de las armas secretas nazis en el Polo Norte? ¿Unas bolas luminosas o una máquina del tiempo? ¿Cuáles son los secretos militares del Tercer Reich en la región de Murmansk? En esta zona hay unos anillos en el terreno que construyeron los nazis. Durante décadas se creía que los enormes anillos de hormigón, construidos por la Alemania nazi en la costa del mar de Barents, en el océano Ártico, formaban parte de un proyecto militar secreto, que podía inclinar definitivamente la balanza de la Segunda Guerra Mundial a favor del Tercer Reich.
Tras finalizar la guerra, el ejército soviético prohibió el acceso a esta parte de la actual región rusa de Murmansk, lo que alimentó todo tipo de teorías conspiratorias y leyendas urbanas sobre la función de estas estructuras. Una de estas teorías apunta que los anillos sirvieron como plataformas de lanzamiento de objetos volantes antigravedad, construidos por los nazis, y supuestamente fueron capturados más tarde por Estados Unidos y la Unión Soviética. En este sentido, algunos investigadores aseguran que estos ovnis nazis eran una especie de aviones con forma de platillo volante, mientras que otros sostienen que se trataba en realidad de unas bolas luminosas que tenían la capacidad de volar con el objetivo de desconcertar y sembrar el pánico en las tropas aliadas. Tras la guerra, varios pilotos aliados relataron que unas pequeñas esferas incandescentes les seguían durante el vuelo. El periodista e historiador, Jesús Hernández, aseguró en ABC que estos objetos, comúnmente llamados Foo Fighters, eran objetos, normalmente esféricos, de diversos tamaños y colores, que emitían un brillo extraordinario y que se colocaban al lado de los aviones aliados y les acompañaban durante un tramo. Según otra teoría, los ovnis nazis fueron aviones de forma ovalada y alcanzaban una velocidad superior a los 2000 km por hora en solo 3 minutos gracias a sus motores antigravitatorios. Sin embargo, no existe ninguna imagen que pruebe la existencia de estos ovnis y, por tanto, la veracidad de estas teorías. Por otro lado, otras teorías aseguran que estos dispositivos formaban parte de la campanada, Die Glocke, un objeto metálico con forma de campanada, que supuestamente fue construido por los nazis en la última fase de la guerra, 1943-1945, con el objetivo de dar un giro al curso del conflicto bélico. A pesar de que todos los mitos en torno a la campanada aseguran que este objeto era muy potente, su propósito sigue siendo una incógnita. Algunos investigadores afirman que el Die Glocke producía un campo gravitatorio, mientras que otros sostienen que se trataba de una máquina del tiempo que permitía a los nazis viajar en el pasado. Más y más casos aquí. 1981. En mayo un UFO estalló en la península de Kolsky en la región de Murmansk. La ruina fue recuperada por las autoridades militares soviéticas y llevada a la base aérea de los militares de Monchegorsk. La teoría de la tierra hueca y la ciudad de Murmansk. Muchos científicos actuales dicen que se ha silenciado el tema y que las investigaciones al respecto no son suficientes para desacreditar la teoría. Un ejemplo de esta escasa investigación es la segunda perforación máxima hecha por el hombre, el pozo superprofundo Kola llevado a cabo por la URSS, el cual llega tan solo a los 12.262 metros, el 0,1% del diámetro terrestre. Esta excavación comenzó en 1970 y finalizó en 1989, y está ubicada en el Óblast de Murmansk, al noroeste de lo que hoy es Rusia. Por 2 décadas, fue la mayor profundidad alcanzada, solo para que en 2008 en Qatar se hiciera un nuevo pozo tan solo 50 metros más profundo. A lo largo de la historia de la humanidad, han sido decenas las religiones y culturas que han hablado sobre civilizaciones o regiones que se guardan bajo nuestro suelo. Los griegos, los nórdicos, los cristianos y los judíos todos mencionan la existencia de un lugar especial bajo nuestros pies y, a pesar de que la primera asociación que se pueda hacer sobre esto es en referencia al mundo de los muertos, como la tierra de Hades o el mismo infierno, lo cierto es que existen cientos de relatos que hablan de jardines escondidos, a los cuales se acceden mediante cuevas, y personas que emergen de su interior. Hoy mostraré las pinturas de un pintor, al que no pienso citar pero sí contar algo que me parece extraño y perturbador. Turín dicen es la ciudad más satánica del mundo. Sus leyendas como que en ella estaría una puerta al inframundo están ahí. Las puertas del infierno leyenda en Turín. La ciudad de Turín atrae miles de visitantes para ver la sábana santa, y sin embargo también tiene un parte de leyenda oscura. Nostradamus vivió en Turín, y se dice que en una de sus plazas Piazza Statuto están las puertas del infierno. Además en Turín reside el mayor número de exorcistas de Italia. Turín y la magia. Turín desde hace siglos se relaciona con la magia. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de 2 triángulos mágicos. El triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Sin embargo, no solo las leyendas reflejan el carácter mágico de Turín, también está patente en la historia. Augusta Taurinorum, Turín fue fundada por los romanos en la intersección de 2 ríos el Dorala y el To, por lo tanto según cumple las leyes de la magia, ya que tiene 4 puertas que se enfrentan a los 4 puntos cardinales.
Hay una Turín a la luz del sol y otra subterránea y enigmática, cientos de túneles y galerías bajo tierra muy por debajo de la ciudad. Las puertas de infierno. Este título tan cinematográfico se le atribuye a la zona de la Piazza Statuto, un lugar que podría ser tan solo una bonita plaza cerca de Porta Susa. Sin embargo, esta plaza, aparte de las leyendas, ha tenido relación con hechos relacionados con la muerte. Ya en la época romana era considerada una plaza siniestra. En esta misma zona en la época romana allí existía el llamado Vallis Oxisormo Necrópolis. En la zona del subsuelo de la Plaza Statuto y alrededores eran donde se enterraban a los condenados. Este viejo Oxisorm está ahora bajo tierra en las calles del Corso Príncipe Eugenio, Cibrario, Corso Francia y otras calles de la zona. En esta misma plaza también tenían lugar los ahorcamientos en Turín, hasta que fue trasladado hasta otra zona de Turín, en la intersección de las calles Corso Regina Margherita y Cina. Se dice que si miras de cerca en el jardín de la Plaza Statuto se puede ver una tapa de alcantarilla, en realidad solo da paso a túneles del alcantarillado, sin embargo la leyenda afirma que es la entrada al infierno. Más tarde en 1865 fue donde estaba la guillotina, y fue escenario de sangrientos disturbios. Todos estos hechos dieron pie a la creencia de que algo maldito albergaba la plaza. Esto alimentó las leyendas sobre Turín y el vértice de la magia negra, junto con Londres y San Francisco. Dicen que el vértice del triángulo está en un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior situado en un pequeño jardín frente al monumento del túnel de Frejus. Este obelisco fue construido en 1808 en un punto geodésico. Si caminas unos pocos cientos de metros desde la Piazza Statuto más allá de Corso Svizzera, se llega a la Domus Morocho o Casa Morocho. Esta casa fue la residencia del célebre profeta Nostradamus. En el centro de la plaza de Statuto se erige el monumento del túnel de Frejus, un túnel de carretera que une Francia e Italia, bajo la montaña de Frejus, entre Modane y Bardonecchia. El monumento conmemorativo fue diseñado por el conde Marcello Panisera de Beglio, se inauguró en 1979. Consiste en una pirámide de piedras que vienen de la excavación del túnel y está coronada por una criatura alada. Muchos dicen que conmemora el sufrimiento de los miles de trabajadores que tuvieron que encargarse de la construcción del puente. Y es aquí en Turín donde se realizó una de las exposiciones desde mi punto de vista siniestras y satánicas. El título de esta exposición lo dice todo. Muestra el mal. Ejercicios de pintura cruel, que se expuso en el Palacete de Casa Stupinigi de Turín y que constituye un recorrido por los complejos vericuetos y variaciones del mal desde el siglo XV hasta ahora mismo. Su políptico Baratún cerraba una muestra de más de 200 piezas de 180 artistas. La obra Baratún, que quiere decir en griego abismo, más allá, o una de esas profundidades a donde van a parar los muertos en su último viaje. Sgarbi intentó recoger el hueco que ha tenido el mal en la pintura, pero también la fotografía, el dibujo o grabados como los desastres de la guerra de Goya. Entiendo que ese conflicto de dualidad entre el bien y el mal, de lucha permanente y de angustia, era la base de la muestra, realmente espectacular. Ha dividido el proyecto en dos partes. Desde el siglo XIV hasta el Svilli, y desde el XIX hasta nuestros días. No diréis que no es casualidad que precisamente aquí se realice una muestra desde mi punto de vista más que satánica. Que habla del abismo, el pozo del abismo, ese pozo separa nuestro mundo de otro mundo, donde dicen están los ángeles caídos. Estos cuadros cerraban la muestra en Turín. La quinta esencia del ser humano desde una mirada ascética o mística. ¿Y tú qué piensas? ¿Esconde Turín la puerta al pozo del abismo? En una ocasión escuché una historia tan sorprendente que parecía de ficción. Se trataba sobre las voces del infierno grabadas en un pozo muy profundo de Siberia. Unas supuestas voces grabadas que dicen son del mismo infierno. Ante que nada quiero contar mi experiencia persona de estas voces que dicen grabaron del infierno. Un día empecé a escuchar un programa de radio llamado Milenio 3 y Iker Jiménez empezó a contar esta historia de las voces grabadas de Siberia, que dicen son del mismo infierno. Durante 15 minutos contaba la historia para luego poner la grabación que se escuchó de esas voces y fue justo en ese momento, no antes ni después, sino justo en el momento que pusieron esos sonidos, cuando una bombilla de mi casa explotó. Puede que fuera algo casual, pero vaya susto me metió. El caso que me puse a realizar mi propia investigación sobre este tema. Busqué las coordenadas de donde se realizó esta grabación, el pozo de Kola Siberia, y aunque parece tapado ya, aún se puede apreciar por su forma circular dónde estaba el pozo. Misterios y enigmas, el pozo superprofundo de Kola.
El pozo superprofundo de Kola, KSDB, o SG-3 es el nombre que recibe un proyecto de prospección científica de la URSS para profundizar en la corteza terrestre. Está situado en el Oblast de Murmansk, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny, en el territorio del escudo báltico. Su profundidad es de 12.262 metros. A diferencia de otros pozos profundos que se han hecho para buscar petróleo o por exploración, la finalidad del SG-3 fue únicamente la investigación de la litosfera en el lugar donde la discontinuidad de Morovi se acerca a la superficie de la Tierra. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970, en la península de Kola, usando perforadoras Uralmash 4 y, posteriormente, Uralmash 15000. Se abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG-3, se completó en 1989, creando un pozo de 12.262 metros de profundidad, el más profundo de los perforados hasta ahora. El proyecto fue propuesto en 1962 y asignado al Consejo Científico para el Estudio de la Tierra. El lugar de perforación fue elegido en 1965 en el noroeste de la Unión Soviética con coordenadas 69-23N-36E coordenadas. 69-23N-36E, mapa, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny. El objetivo inicial fue fijado en los 15,000 metros. El 6 de junio de 1979 se batió el récord de profundidad del mundo, el del pozo Bertha Rogers en el condado de Washita, Oklahoma, 9,583 metros. El nivel de 12,000 metros se pasó en 1983, y se detuvieron los trabajos alrededor de un año. Este período de marcha lenta dio lugar a un accidente decepcionante el 27 de septiembre de 1984. Después de alcanzar los 12,066 metros, hubo un derrumbamiento que cubrió de tierra unos 5,000 metros. Hubo que perforar otra vez a partir del nivel de 7,000 metros, alcanzando 12,262 metros en 1989. En ese año se esperaba que la profundidad del pozo alcanzara 13,500 metros a finales de 1990 y 15.000 metros en 1993,4, pero resultó ser inalcanzable profundizar a un nivel mayor de 12,262 metros, y se detuvieron los trabajos en 1992. El motivo fue que por hacerse imposible técnicamente el profundizar más en la corteza, pues la temperatura de unos centésimo octogésimo, cuando habían calculado casi la mitad a esas cotas, hacían fluir continuamente una masa de fango e hidrógeno. La leyenda de las voces del infierno. Este artículo se ha traducido del periódico finlandés llamado Amenusatia. Un grupo de geólogos, al taladrar un agujero de 14,4 kilómetros de profundidad para llegar al núcleo de la Tierra, dijeron haber escuchado gritos humanos. Los gritos que oyeron debieron de haber sido de las almas condenadas que se encuentran en el centro de la Tierra. Aterrorizados los científicos, temieron haber desatado los poderes malignos del infierno hacia la superficie de la Tierra. La información que estamos recolectando es muy sorprendente, que estamos sinceramente temerosos de lo que podamos encontrar allá abajo. Mencionó el Dr. Achakov, gerente de proyecto en la remota Siberia. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que ellos descubrieron en el centro de la Tierra. Según cálculos, se indicó que la temperatura alcanzaba hasta los 1,000 grados centígrados, dijo también el Dr. Achakov. Esto es más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra. El último descubrimiento fue sin embargo lo que conmocionó nuestros oídos, tanto así que los científicos tuvieron miedo de continuar con el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos, convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, en momentos, unos sonidos débiles, pero a la vez, altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo, explicó el Dr. Achakov. Pero después de algunos ajustes, comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas, gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos renunciaron al proyecto por el temor. Esperamos que lo que esté allá abajo, allá se quede, añadió el Dr. Achakov.
Pero lo que en realidad acabó por conmocionar a estos rusos, además de las voces grabadas, fue la aparición en esa misma noche, de un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra, en medio de una columna de humo incandescente. Del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas como de murciélago, quien gritó en idioma ruso: "Yo he vencido", para después volar hacia el oscuro cielo de Siberia. El incidente fue totalmente irreal. Los rusos gritaron con espanto, dijo el señor Numeral. Más tarde, esa noche, él miró un grupo de ambulancias circulando en la comunidad. Un conductor que él conocía, le dijo que se les había ordenado que se sedaran a todos los que estuvieron presentes con un medicamento para borrar su memoria de corto plazo. Los rusos utilizan esta droga para tratar a las víctimas que han sufrido un shock. El doctor Atsakov señaló: "Como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante al haber hecho este descubrimiento. Pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos. Y ahora estamos convencidos que taladramos las puertas del infierno". El doctor Atsakov continuó diciendo: "El taladro repentinamente empezó a dar vueltas, descabelladamente indicando que habíamos alcanzado una gran caverna. Los sensores de la temperatura mostraron un dramático incremento. Bajamos un micrófono, diseñado para detectar los sonidos de las placas en movimiento. Pero en lugar de escuchar las placas en movimiento, escuchamos voces humanas gritando de dolor. Supercrack Estrella presenta Códice Voynich. El manuscrito cifrado que nadie ha podido resolver en 600 años. Hoy explicaré la procedencia del manuscrito Códice Voynich. Podríamos decir que viene del mismísimo infierno. Para ser más concreto, de un lugar al que llaman la Puerta del Infierno, en la ciudad de Kola. Explicaré en este vídeo por qué llaman a este lugar la Puerta del Infierno y por qué digo que el Códice Voynich proviene de este lugar. En los años 80 los americanos y los rusos competían en todo. Una de esas competiciones era quién excavaría el agujero más profundo en la Tierra. Ganaron los rusos con la excavación que realizaron en la ciudad de Kola. Pero este agujero pasó a la historia por las voces y gritos que se grabaron dentro. Esta es la historia. Los científicos están asustados, creen haber abierto las puertas del infierno. Un grupo de geólogos que perforaron un agujero de unos 14,4 kilómetros de profundidad en la corteza de la Tierra, están diciendo que oyeron gritos humanos. Los gritos parecían ser de condenados, se escucharon en el agujero más profundo de la Tierra. Los científicos están aterrorizados, tienen miedo de haber liberado las malas energías del infierno sobre la superficie de la Tierra. La información que hemos reunido nos ha sorprendido, estamos sinceramente muy asustados de lo que puede esconderse allí, declaraba el jefe del proyecto para la perforación del túnel de 14 kilómetros. Los geólogos, una vez que habían perforado varios kilómetros a través de la corteza de la Tierra, la pieza del taladro comenzó repentinamente a rotar violentamente. Hay solamente una explicación, que el centro profundo de la Tierra es hueco, dijo uno de los geólogos sorprendido. La segunda sorpresa era la altísima temperatura que descubrieron en el centro de la Tierra. Los cálculos indican que la temperatura obtenida llegaba a los 1100 grados centígrados o sobre los 2000 grados Fahrenheit. No nos lo esperábamos. Esto se parecería mucho a lo que creemos que es el mismísimo infierno, el fuego está entrando de forma brutal en el centro de la Tierra. Pero el descubrimiento que nos impactó fue algo que oímos, tanto que los científicos que formaban parte en el proyecto se plantearon su continuación. Intentamos escuchar los movimientos terrestres en ciertos intervalos con los micrófonos de alta sensibilidad, que dejamos abajo a través del agujero. Esperábamos escuchar sonidos lógicos, como temblores, pero a veces sonaba un débil pero alto sonido desconocido, pensábamos que podría venir de nuestro propio equipo, pero después de algunos ajustes comprendimos que el sonido vino del interior de la Tierra. Apenas podíamos dar crédito a lo que escuchaban nuestros oídos. Como ateo no creo en el cielo de la Biblia, pero como científico, después de esto, ahora creo en el infierno, dijo uno de ellos. Sabemos lo que vimos y sabemos lo que oímos y todo esto nos convence de que realmente perforamos a través de las puertas del infierno. Oímos una voz humana, gritando de dolor. Aunque una voz era perceptible, podríamos oír millares, quizás millones, de fondo, de almas en pena sufriendo y gritando. Después de este horroroso descubrimiento, la mitad de los científicos se quedaron parados debido al miedo.
Espero que el que esté ahí abajo, se quede ahí, agregó. Una nota, una fuente que declaraba la participación en los descubrimientos, indicó que ocurrieron ciertas manifestaciones paranormales después de que el eje perforador atravesara la pared que daba al hoyo a unas 9 millas de profundidad, una criatura con cuernos se manifestó y desapareció al poco rato. Si esta declaración fue hecha por los geólogos o no se lo desconocemos. Ahora contaré qué es el manuscrito Códice Voynich y por qué digo que procede de un lugar que está muy cerca de este gran agujero al que llaman la entrada al infierno. Sobre él circulan todo tipo de leyendas, y se le ha llegado a llamar el santo grial de los criptógrafos. El Códice Voynich no solo es el libro más raro del mundo. Además de que solo existe un ejemplar, este manuscrito del siglo XV está escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar en casi 600 años. Actualmente, el Códice Voynich se conserva en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. El libro ha saltado recientemente a la palestra porque la institución que lo custodia ha autorizado a una empresa española, la editorial Siloé, para que copie el libro en un facsímil, una reproducción idéntica. Siloé es una compañía especializada en este tipo de copias de obras de arte y tiene en su haber copias facsímil de libros únicos como el Beato de Liébana o el Bestiario de Westminster. La editorial llevaba 10 años tramitando los permisos para realizar este trabajo, pero la noticia no solo es de importancia para coleccionistas. La copia permitirá a los investigadores estudiar a fondo el libro sin arriesgarse a dañar el original. Un tratado sobre botánica y astrología. El Códice Voynich debe su nombre a Wilfrid M. Voynich, un anticuario lituano especialista en libros, que lo compró en 1912. Su texto es completamente ilegible, pero por sus ilustraciones se cree que es un tratado sobre farmacia, botánica, biología, astrología y cosmología. Las referencias visuales de sus 246 páginas escritas a mano, castillos, peinados, ropajes, lo sitúan en el siglo XV y en la región del norte de Italia. Hasta 2008, el libro no pudo ser datado con precisión. Ese año, pruebas de radioisótopos de carbono y análisis de la tinta evidenciaron que la obra se escribió en algún momento entre 1404 y 1438. Poco se sabe de los propietarios anteriores a Voynich. La referencia comprobada más antigua del libro se remonta al siglo XVII y a un alquimista de Praga, Georgius Bartschius. Este personaje envió una carta a un erudito jesuita llamado Athanasius Kircher junto al libro para averiguar si éste podía traducir sus textos. Kircher lo conservó hasta su muerte, pero nunca logró descifrar el manuscrito. El idioma voynichés. El principal problema del códice es que nadie sabe en qué idioma está escrito hasta el punto de que sus textos se han ganado a pulso un nombre propio en el mundo de los idiomas. El voynichés. Escrito de izquierda a derecha y con algunas palabras demasiado largas para corresponder a idiomas europeos, el manuscrito denota que fue redactado con fluidez, lo que descarta la idea de que sea un idioma inventado sobre la marcha. En total hay más de 170.000 caracteres repartidos en lo que se cree que son 35.000 palabras, pero los investigadores no se ponen de acuerdo en este punto. Las estimaciones calculan que el voynichés tiene un alfabeto de entre 25 y 30 letras. Ninguno de los lingüistas que han examinado el libro ha podido determinar en qué idioma está escrito. Los caracteres tienen similitudes con idiomas asiáticos como el tibetano, el vietnamita o el tailandés, pero la estructura de las palabras sugiere que se trata de un alfabeto fonético inventado, algo nada raro en el siglo XV, que además reproduce un idioma exótico. En 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire, Reino Unido, aseguró haber traducido algunas palabras, fundamentalmente nombres de plantas, basándose en el contexto. Según Bax, el libro está escrito en algún dialecto desconocido de una lengua, pero aún se trata de una hipótesis del investigador no confirmada por otras fuentes. No falta quien asegura que el voynichés es una lengua inventada producto de una elaborada broma o de una estafa, pero si se trata de un timo, se tomaron mucho tiempo y muchas molestias en elaborarlo. Aunque hay palabras que se repiten seguidas muchas veces, el idioma sigue una estructura y es demasiado complejo como para que sea una broma. Incluso cumple la denominada ley de Zipf, que establece la proporción en la que las palabras se repiten en un idioma real. Mujeres desnudas y energía nuclear. El texto no es lo único raro del libro. Las ilustraciones tampoco se quedan atrás. Para empezar, fueron dibujadas antes del texto, lo que explica por qué este pisa los dibujos en algunos puntos. Para continuar, son extremadamente inusuales.
Para ser una obra del siglo XV, el libro tiene muchas ilustraciones de mujeres desnudas, algo que no era precisamente abundante en época. También cuenta con enormes desplegables de pergamino con plantas y lo que parecen sistemas estelares. Bueno, porque digo yo en mi canal, que este extraño libro procede del lugar donde se grabaron las voces del infierno. Afirman haber descifrado el manuscrito de Voynich, escrito en un idioma hasta hoy desconocido. Un ingeniero ruso de radiotécnica militar, llamado Nikolai Anichkin, asegura haber descifrado el tan célebre como misterioso manuscrito de Voynich, escrito en un idioma hasta hoy absolutamente desconocido. En una entrevista cedida al periódico Moskovsky Komsomolets, el investigador contó que logró analizar el sistema de señas empleado para componer el manuscrito de Voynich, lo que a su vez permite creer que el texto tiene un sentido propio. Según señaló Anichkin, la obra es una descripción de las plantas halladas en Asgard, una región que se situaría en el actual territorio de Omsk, en Siberia, Rusia. En este sitio existió un templo cuyas dimensiones se midieron en 1000 sacenes, vieja unidad métrica basada en proporciones corporales, equivalentes a 2133 metros, del que hoy solo quedan las ruinas de sus pasajes subterráneos. El templo habría sido destruido, según el ingeniero ruso, en el año 1530. Dejo aquí un mapa para que veáis la distancia que hay entre Omsk, en Siberia, y la ciudad de Kola, el lugar donde se realizó la excavación y la grabación. Las plantas halladas en Asgard son las mismas que aparecen en este libro Códice Voynich y están en el actual territorio de Omsk. Por esta razón situamos el libro aquí, en Siberia. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta los aviones arcoíris de Google Earth. ¿Qué son? ¿Son aviones o otra cosa? Creo que estas imágenes fantasmas en movimiento o ecos en color, son causados por dos movimientos, del objeto que vemos y del satélite. Amarillo igual movimiento del avión. Verde igual movimiento del satélite. Rojo igual desviación resultante. No hemos podido ver lo contrario en la imagen fantasma de la estela. Si pensamos en qué tan rápido puede ser un objeto, tenemos que considerar que depende de la relación entre la dirección del objeto, amarillo, y el satélite, verde, y las características de la cámara multiespectral en el satélite. Por lo tanto, creo que es imposible calcular la velocidad con el fantasma en movimiento. También creo que un globo en el aire con la velocidad de 0 km por hora podría causar un fantasma en movimiento cuando pasa el satélite, al igual que las estelas. Algunas imágenes del avión fueron tomadas por mí en un lugar cerca de Nevada, cerca del Área 51. He podido observar que estos aviones de colorines aparecen en lugares llamados mágicos, como el Triángulo de las Bermudas. No suelo buscarlos, pero este me lo he encontrado. Por lo extraño de la fotografía y por el lugar donde está, se diría que ha salido como avión fantasma del Triángulo de las Bermudas. Más ejemplos de estos aviones llamados fantasmas en Google Earth. Ha aparecido sobre China, en donde un ovni parece estar teniendo un incidente aéreo con dos tripulaciones de aviones distintas. Las características que se aprecian en la instantánea captada por los satélites de Google Earth exponen maniobras de evasión por parte de los dos aviones, incluyendo elevaciones y descensos súbitos por parte de los dos aviones. Estas son las tomas. Esta es la panorámica general y aquí podéis ver cómo el objeto está sobrevolando la zona de Yaozhai. Hay dos aviones en dos alturas distintas en donde el incidente está afectando a la navegación. Uno ha bajado su altura y el otro ha subido. Sorprendentemente el ovni plantea un escenario complicado. También muestra dos estelas de condensación, pero no muestra fuselaje de ningún tipo. Interesante el hecho de observar cómo el ovni es mayor en tamaño, gracias a la perspectiva, que el avión al que está adelantando. El objeto, por otra parte, al ser captado en pleno vuelo, tiene cierta forma de rombo. Esto lo confirmamos perfilando la fotografía. Aquí vemos cómo el objeto se asemeja a un bólido que sube a los cielos, dejando dos estelas diferentes y paralelas. Esas dos estelas son similares en dirección y sentido a las que aparecen en los dos aviones. En el ovni no se aprecia ni fuselaje ni ningún tipo de marca identificable con aviación civil o militar. Aviones con sombras extrañas y tamaños imposibles como este. El avión Misterios está entre Tarariras y Paso Antolín, Colonia, cerca de la Ruta 22, su rumbo este 238 con dirección Neso, como si fuese de Porto Alegre a Buenos Aires, solo que por su tamaño, 60 metros de alas, resulta probable que provenga de más lejos.
el por qué quedó su sombra congelada y su ala duplicada, blanca, rota, así como el color rojo en la parte de adelante de los motores es un misterio para los logos. Bueno, esto es todo, amigos. En la última imagen os dejo una vista panorámica del avión tomado por Miengo-Oglear, y dónde está el Área 51, por cierto, si observáis aquí la palabra tarántula es la referencia a otro video de una ciudad de Estados Unidos y no que hay aquí. Supercrack Estrella presenta. Escenario real de un holocausto zombie. Todo lo aquí expuesto es una teoría, ficción de un posible holocausto zombie. ¿Cómo sería el holocausto zombie en nuestra vida real? Si nos basamos en las películas, el holocausto zombie será algo más o menos así. El virus T, que convierte a las personas en zombies, se ha desatado en un centro de investigación llamado La Colmena. La corporación Umbrella lo desconoce, así que envía a un equipo para saber por qué la Reina Roja, el ordenador que controla todo el centro de investigación de La Colmena, asesinó a todos dentro. Cuando los hombres llegan, de los guardias de La Colmena encuentran solo a Alice, en estado de amnesia temporal. Juntos se adentran en la colmena para saber qué ha pasado, debiendo enfrentarse a los cadáveres reanimados y las bioarmas que allí se desarrollaban. ¿Existe en nuestro mundo real algo parecido a un centro de investigación llamado La Colmena? Pues parece que sí, y se llama BioQuark. Así que el centro de investigación llamado La Colmena sería BioQuark. ¿Dónde está BioQuark y qué es? Lugar donde está BioQuark Incorporated es Market Street, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. ¿Qué es BioQuark? BioQuark busca revivir a pacientes clínicamente muertos. BioQuark recibió autorización por parte de los gobiernos de Estados Unidos e India para intentar reanimar el cerebro de 20 pacientes en estado de muerte cerebral. Durante los próximos meses, 20 pacientes en estado de muerte cerebral serán sometidos a una serie de pruebas por parte de la empresa BioQuark Incorporated, una empresa con base en Filadelfia en Estados Unidos. Con este experimento, que ha sido bautizado como The Reanima Project, la compañía intentará reanimar parte del sistema nervioso central de los pacientes para tratar de demostrar que la muerte cerebral no tiene por qué ser irreversible en todos los casos. Tal y como se ha comprobado a través de experimentos científicos, ciertas especies de peces y anfibios pueden regenerar partes del cerebro tras haber sufrido un daño cerebral crítico. Aunque los seres humanos no tienen esa capacidad, sí se ha podido constatar que pacientes con daño cerebral pueden llegar a registrar actividad eléctrica residual. Los científicos involucrados en este experimento utilizarán una combinación de terapias con los pacientes seleccionados, entre las que destacan inyección diaria de péptidos, cadenas de proteínas simples, en la médula espinal, inyección de células madre en el cerebro, 2 veces por semana, terapia láser transcraneal, que se utiliza para activar los procesos de recuperación naturales del cuerpo y que ha sido probada en pacientes con Parkinson, además de técnicas de estimulación nerviosa. Todas estas pruebas se realizarán en el Hospital Anupam situado en Rudrapur, en la India. El CEO de BioQuark Incorporated, Ira S. Pastor, dijo al diario The Telegraph que, para llevar a cabo una iniciativa tan compleja, estamos combinando herramientas de la medicina regenerativa biológica con otros dispositivos médicos existentes que se usan normalmente para la estimulación del sistema nervioso central en pacientes con otros trastornos graves de la conciencia. Esperamos ver resultados en los primeros 3 meses. Las pruebas realizadas y los resultados obtenidos serán publicados a través de la web de Clinical Trials, donde se podrá realizar un seguimiento de todo el proceso. BioQuark destacó que no espera traer de nuevo a la vida a ninguno de estos pacientes, pero que, en cualquier caso, estas pruebas sí podrían suponer un importante avance para el tratamiento de pacientes en coma, además de ayudar a personas que sufren enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Bueno, tendréis que reconocer que todo esto se parece mucho a la película Resident Evil, y BioQuark vendría a ser la colmena de donde escapan los zombies. Así que si esto fuera un holocausto zombie, la primera ciudad que caería sería Filadelfia. Lo siento, Filadelfia, pero te ha tocado. Las fuerzas de élite tendrían que dejar esta zona aislada, con 2 anillos de protección. El primero de 5 kilómetros, y el segundo anillo de 10 kilómetros. Estos anillos estarían protegidos por el ejército, y nada sea zombie humano podrá atravesarlo. La primera calle en caer por la horda de zombies será la calle Market 18 y el puesto de comida rápida.
Philadelphia Sports Club sería otro de los primeros sitios en caer por la invasión zombie, el Hospital Graduate. El hospital invadido por zombies nunca puede fallar. La naturaleza no permitiría fantasía tan majadera de exterminio de la civilización humana. Cuando nos planteamos nuestra lista de tareas a llevar a cabo en un holocausto zombie, el hecho de buscar una casa que nos permita sobrevivir a los rigores del apocalipsis es uno de nuestros más inmediatos cometidos. Es difícil encontrar un edificio que reúna todos los requisitos para poder sobrevivir a los ataques de los no muertos. Tiene que ser lo suficientemente resistente para resistir ataques de oleadas de infectados o estar lo suficientemente aislado, tiene que tener acceso a recursos naturales o estar cerca de una zona poblada en la que buscar suministros o tener suficiente espacio para almacenar víveres que nos permitan sobrevivir hasta que el ejército o ese último grupo de supervivientes dispuestos a salvar el mundo acaben con la amenaza de los infectados. Recordar que en los primeros momentos del holocausto zombie estaremos atrapados en estos dos anillos de contención de zombie, así que habrá que buscar un edificio seguro en esta zona de Market Street, Filadelfia. La invasión zombie. Algo más que fantasía. El Dr. Steven C. Schlossman es profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y un evidente degustador de las sagas de George Romero. Desde su afición, Schlossman se ha dado a la tarea de demostrar que los muertos vivientes son algo más que una mera especulación. Su primer trabajo al respecto fue una descripción en toda regla médica de la condición de un zombie, el llamado síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa, DOANS, por sus siglas en inglés. En este documento, el doctor establece que la posibilidad de que una persona cualquiera se convierta en un muerto viviente es muy plausible. La clave de ello, un daño irremediable en el lóbulo frontal del cerebro, la muerte del lóbulo frontal, la no vida del zombie. Según Schlossman, es posible que una persona sufra la muerte cerebral del lóbulo frontal y se mueva y perciba el mundo a su alrededor sin una conciencia verdadera. El lóbulo frontal es el encargado, entre otras funciones, de frenar la compulsión y el apetito. Una persona sin un lóbulo frontal es funcional en términos de su propia movilidad, pero vive regida en su totalidad por la amígdala y la corteza cingulada anterior, el llamado cerebro de reptil, donde se gestan la ira y la agresividad. Alguien bajo estas condiciones, se movería y comportaría como los infestados de 28 días después. El daño del lóbulo frontal podría provenir de una infección viral. En nuestra sociedad moderna, un virus de alto contagio podría tomar a la humanidad entera en unos cuantos meses. La epidemia de influenza española de 1918 se cobró 100 millones de víctimas en 9 días. Una estimación basada en una infección similar ha señalado que en una semana se contagiarían 250 millones de personas. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.